Bienvenido, Gabriel Ventasgal, nuestro amigo, nuestro experto, al cual siempre recurrimos cuando se trata de Israel. Gabriel, este miércoles una noticia importante acerca del desarrollo del juicio de Netanyahu. Y cuando te pedí esta charla, tú me dijiste que hoy iba a ser una charla peligrosa. ¿Por qué peligrosa, Gabriel? Lo que ocurre con Benjamin Netanyahu es que provoca reacciones viscerales entre las personas en Israel y también entre miembros de las comunidades judías de la diáspora que conocen la interna israelí y también tienen una reacción muchas veces visceral hacia Netanyahu o hacia lo que Netanyahu representa. Entonces, plantear desde el punto de vista técnico qué ha ocurrido en el juicio y por qué este juicio es especialmente importante, puede provocar que el oyente que nos esté viendo diga, bueno, pero Gabriel tiene posturas, o Mai, o Enlace Judío tienen posturas pro Netanyahu y anti Netanyahu. Y eso es un peligro, porque Netanyahu provoca entre las personas que personas racionales actúen de forma no racional. Es parecido a lo que provoca, por ejemplo, lo que provoca Cristina Kirchner en Argentina, y Jair Bolsonaro en Brasil, o incluso Donald Trump en Estados Unidos. Y este medio, este prestigioso medio, que tiene la cualidad que permite que voces diferentes se expresen, Gracias, Gabriel. nos da la oportunidad de explicar qué es lo que ha ocurrido con el juicio y hasta qué punto es problemático el juicio y hasta qué punto puede afectar también otras cosas de la vida y no solamente a Netanyahu mismo, sino la reforma judicial o también, por ejemplo, la credibilidad en el sistema judicial. Por supuesto. Mira, nosotros como medio creemos en la inteligencia del lector. Presentamos distintos puntos de vista para que el lector se entere de los puntos de vista y decida por sí mismo. No tenemos agenda, ¿no? No tenemos tendencia, no nos vamos con la corriente. Así que pues te agradezco el reconocer este punto que consideramos una ventaja. Y volvamos a Netanyahu, pues el miércoles los jueces en Israel dijeron que las acusaciones de soborno contra Netanyahu no se sostenían. A su vez, los fiscales dijeron que seguirán buscando que Netanyahu sea declarado culpable. Lo anterior referente al caso 4000, el más grave que enfrenta el primer ministro. ¿Qué sucede, Gabriel, y por qué es importante? Mira, si te parece, vamos a explicar los tres casos antes. A Netanyahu se lo ha acusado de tres casos y se habla de un cuarto caso que no tiene que ver con Netanyahu. Los casos son el caso 1000, el caso 2000 y el caso 4000. Se habla de un caso suplementario que es el caso 3000, que Netanyahu no está implicado, que ya empezó el juicio 3000, que es por la venta de submarinos y Submarinos, comisiones sí. que recibió. Bueno, eso no está implicado en Netanyahu y también es un caso problemático. Muy bien, de lo que se acusa, el caso más grave es el caso 4000. Y el caso 4000 lo que dice es que tenemos un dueño de una empresa, de un medio de comunicación, de una página de internet que en una época era muy concurrida, Walla. El dueño, Shaul Alovich, era también dueño de una empresa telefónica, Bezeq, de una empresa grande telefónica. Entonces, lo que se acusa a Netanyahu es que él, como primer ministro, indicó, era primer ministro y ministro de Comunicaciones, indicó, ordenó a su director general del ministerio que favoreciese regulatoriamente a Bezeq para recibir buena cobertura mediática de la página Walla. O sea, favoreció económicamente a alguien y el pago por el soborno fue buena cobertura mediática. Entonces ahí se le acusa de soborno y también de abuso de confianza y no cumplir con la expectativa que se espera de un cargo. Ahora, la segunda acusación es abuso de confianza y no cumplir con la expectativa, es una acusación
que no queda clara en la tipificación del delito a qué se refiere. Puede ser trillones de cosas. Por ejemplo, si yo, me comporto especialmente mal y hago algo que no se espera de mi cargo de forma extrema, también me podrían llegar a acusar de abuso de confianza y no cumplir con lo que se espera de mi cargo. Pero si hay soborno y efectivamente se demuestra que hubo soborno, entonces también había abuso de confianza. Están ligados una cosa con la otra. ¿Estamos bien? Ese es el primer caso. El segundo caso es el caso 2000. Y el caso 2000 que todavía prácticamente no empezó. En el caso 2000 lo que se acusa a Netanyahu es, él tenía buena relación con el diario más popular en Israel hasta hace poco tiempo, que era el diario Israel Hayom. Ese diario Israel Hayom, el dueño del diario era, hasta que falleció, Sheldon Adelson. ¿Te acuerdas de los casinos de Las Vegas? Claro. Sheldon Adelson era muy pro Netanyahu y armó un diario pro Netanyahu, pro nacionalista, que ahora ya no es más así, sino que ahora es más neutro, y se acusaba que ese diario era el Bibitón, o sea, el Itón de Bibi. Lo que ocurre es que como era un diario gratuito, que lo subvencionaba un millonario, la publicidad para el imprenta en el papel salía más barata que los diarios comerciales. Entonces, ¿a quién perjudicaba? Al diario de mayor tirada hasta el momento, que era Yediot Ahronot. Se acusa a Netanyahu que se reunió con el dueño de Yediot Ahronot, Momi Moses, y lo que le pidió Momi Moses y lo que negociaron fue que Netanyahu le iba a pedir a Sheldon Adelson que imprima menos papel para así las publicidades subían favoreciendo a Yediot Ahronot. Pero a cambio de eso, Yediot Ahronot, de ser un diario que tiene bibifobia, o sea que todo lo que hace Netanyahu está mal y que tiene una postura muy claramente anti-Netanyahu, entonces iba a cambiar su estrategia comunicativa e iba a empezar a apoyar a Netanyahu. Ahí se acusa a Netanyahu de abuso de confianza y Anonymous es de soborno. Ese es el caso 2000. Y el caso 1000 es un caso en donde tenemos a un millonario, Milchen de apellido, que es productor de películas de Estados Unidos y demás, que se acusa a Milchen de haber dado regalos en algunas joyas, habanos y champán, Campaña, sí. tal cual, por valor de 700.000 shekel, o sea, más o menos $200.000, en regalos a Netanyahu y que Netanyahu lo ayudó en algunas acciones que no debería haber hecho, como por ejemplo pedirle a John Kerry que le extiendan la visa en Estados Unidos, que se la habían cancelado porque Milchen había intermediado a favor de Israel en un tema de armas. Entonces, le habían cortado su visa en Estados Unidos y una de las acusaciones es que Netanyahu intervino a favor de esta persona. Netanyahu argumenta, no fue esa cantidad de dinero, y además yo también di regalos y a mí también me dieron regalos, y era legal, según mi asesor, que era un abogado muy famoso que falleció, era legal recibir regalos de amigos. Estos son los 3 casos que se acusa Netanyahu. Ahora, si querés, te explico qué ha ocurrido hasta ahora. Ok. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que para demostrar que había soborno en el caso 4000, tenías que demostrar que hubo buena cobertura mediática. Y además tenías que demostrar que Netanyahu le dio la orden a su director general de favorecer a Shaul Alovich, el dueño de Walla y el dueño de Bezek. Si demuestran las dos cosas, que hubo buena cobertura mediática y que también favoreció, y entonces tienes caso. Ahora, hay una cosa importante. No existe la jurisprudencia mundial. Vuelvo a repetir, no existe que el pago de un soborno es buena cobertura mediática. Porque si fuese algo aceptado en todos los sistemas penales del mundo, casi todos los presidentes de América Latina estarían presos. Porque ellos pagan con dinero público
a diarios que les favorecen ideológicamente. Por lo tanto, sería una novedad mundial. Entonces, la gran pregunta que se hace la gente es, perdón, acá hay dos problemas de base. Primero, llevar a juicio a un primer ministro en base a una innovación legal. Como se dice en otras palabras, hay que tener muchos cojones para hacer algo así. O tener muchas pruebas, May. Tenés que tener muchas pruebas. Si no tenés muchas pruebas, ¿cómo innovas? Claro, Y lo segundo que tenés que tener es cumplir el procedimiento a pie de la letra. Y lo que ya comenzamos es que tenemos testimonios de que empezaron la investigación contra Netanyahu sin haber recibido el permiso del asesor legal. Eso es ilegal. Segundo, que para conseguir ciertas pruebas presionaron a parte de los testigos, teniendo en cuenta que aquí no está muy desarrollado en Israel el concepto y el principio del fruto del árbol envenenado. Ese es un concepto que en muchos sistemas legales judiciales existe y es, yo no puedo ante la justicia mostrar una prueba que la conseguí a través de hacerte, por ejemplo, torturas. Si los medios que utilicé fueron ilegales, la prueba no tiene validez. Eso es el principio del fruto del árbol envenenado. Muchas de las pruebas que se consiguieron contra Netanyahu, o buena parte, o alguna parte, fueron hechas, entre otras cosas, utilizando Pegasus. Entonces, ahora dentro de poco probablemente se levante una comisión para investigar el uso ilegal de Pegasus. Entonces, mira lo que tenemos. Tenemos que comenzó el juicio de manera ya problemática. Ahora, vienen los abogados de Netanyahu y dicen, señores, no muestren, por favor, todas las veces que Netanyahu fue favorecido por una cobertura no proporcional. Y además demuestren que otros candidatos o que otros políticos no recibieron mejor cobertura. Porque buena cobertura mediática es relativo. Si alguien hace un escaneo de todos tus posteos y de todo lo que tú publicas en Enlace Judío, puede llegar a la conclusión de que tú haces buena cobertura mediática a favor de Israel y del pueblo judío. Y tiene pruebas para demostrarlo, May. Ahora, para demostrar que un medio de comunicación, cuando la inmensa mayoría de medios de comunicación, salvo el Canal 14 y el diario Israel Hayom, eran claramente anti-Netanyahu, tienes que demostrarlo. ¿Qué hicieron? Como no lo pudieron demostrar, la fiscalía le pidió a la justicia retocar la carta de acusación. Y en vez de ponerle que había hecho buena cobertura mediática, le pusieron la que la acusación era cobertura mediática desproporcionada a los pedidos de la oficina del primer ministro. O sea que el medio de comunicación accedió a hacer muchos cambios por pedido de la oficina del primer ministro. Y eso es de la desproporcionada. Ya ahí suena mal el asunto. Y encima, pa' peor, no puede demostrar la fiscalía que hubo una reunión en donde Netanyahu le dijo al director general que le dio la orden de favorecer a alguien. Ahora, muchos de los testigos en este caso dicen, a mí me presionaron y me trajeron en un caso a una amante de un testigo para que se transforme en testigo de la fiscalía y me la pusieron adelante para amenazarme que iban a destruir mi familia. Y a otro me amenazaron que tenían cosas en mi contra para presionarme a que diga cosas en contra de Bibi Netanyahu. La frase que se repite es, tráeme la cabeza de Bibi. no, Entonces, este asunto, que te voy a explicar por qué creo yo que ocurre eso, ¿verdad? Este asunto provocó que este miércoles, como tú bien has dicho, los jueces, que son sensacionales, May, los jueces en el caso Netanyahu son un ejemplo de un juez de la Corte Regional de Jerusalén. Son 3 jueces que son una bendición para nuestra justicia. Le ponen el freno a la fiscalía y también a la defensa cuando se pasan de la raya. Son ejemplares los 3 jueces. Le dicen a través de una filtración, pero la filtración va a parar a uno de los 2 periodistas portavoces de la fiscalía. Dicen que no hay carne para condenar a Netanyahu, por lo tanto le sugiere, le aconseja que se bajen del carro. o sea que Eso, renuncie. o que retire la acusación de soborno y que se queden solamente con abuso de confianza, o bien que espere la sentencia y que les pase como en el caso Zadorov. Fue un hombre acusado de asesinato
la fiscalía no se quiso bajar y al final los jueces determinaron que era inocente, estuvo 15 años en prisión. Entonces, esto es lo que pasó hasta ahora en el caso 4000. ¿Qué pasó en el caso 1000? Porque en el 2000 casi no empezó. Lo que empezó en el caso 4000 es que la defensa demuestra de que no fue la cantidad que están diciendo. Y lo segundo que demuestra es que parte de los regalos no eran para Netanyahu, sino que eran compras que hizo Shaul Alovich, Milchen, para uso propio. Y lo tercero es que parte de los regalos fue para hacer a Netanyahu y no fue para Netanyahu. Hoy, y esta semana, Milchen testimonia, brinda su testimonio, y lo que ocurre es que dice, nosotros éramos hermanos amigos. Y Netanyahu sí en un momento me pedía, por ejemplo, habanos, pero yo lo veía como de parte de amistad. Mira, May, no es fuerte los tres casos que te estoy diciendo. Es problemático, y lo que es más problemático, May, es la situación que acabamos de vivir, y es en donde la fiscalía lleva a juicio a un primer ministro en funciones, utilizando filtraciones selectivas que le daba a varios medios de comunicación que tenía periodistas que eran sus portavoces, algunos vergonzosos. May, el caso 1000, los datos de la acusación lo proporcionó un periodista, Ben Caspit. Se lo dio a la fiscalía y así se formó el caso. Un periodista que junta material adrede contra un primer ministro, y ahora se demuestra que la información que dio el periodista era parcial. Entonces tenemos, por un lado, la fiscalía que actúa de manera sospechosa, los medios de comunicación que actúan de forma sospechosa, y un montón de personas en sus teclados en Facebook que hacen un festín de esto y dicen el acusado, el acusado, el acusado, cuando en un país democrático tú tendrías que empezar diciendo perdón. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y segundo, si la fiscalía todo el tiempo filtra información, está violando la ley. El principio de subjudice. No puedes tú filtrar información de un caso. Estás haciendo un caso paralelo. Estás haciendo en la plaza pública un juicio público y no en las cortes. Porque en las televisiones, en las cadenas de televisión, Netanyahu ya había sido condenado. Ahora, para terminar este punto, yo te quiero decir que en algunos aspectos del proceso Netanyahu estoy tan horrorizado que hoy me puedo declarar claramente pro-palestino. Y te digo por qué. Vecino. Sin duda, porque si llevaron a juicio a un primer ministro con las pruebas que tuvieron, yo a partir de ahora quiero saber que cuando llevan a juicio a un palestino, realmente tienen pruebas. Porque si me guío por lo que acaba de pasar en este juicio un primer ministro, me da vergüenza a mí el sistema, lo que ha ocurrido con la fiscalía y la asociación el negocio fiscalía, policía, medios de comunicación. Por eso creo yo, Mike, que este juicio va a sacudir el sistema judicial en Israel y hay mucha gente enojada. Yo no digo que Netanyahu sea inocente, porque recibir regalos de gente, siendo tú primer ministro y siendo además millonario, para mí es una vergüenza. Yo creo que varias veces te dije, para mí mi ídolo máximo es Menachem Begin. Cuando él terminó su cadencia de primer ministro, él era tan pobre personalmente que no tenía dónde vivir. Los seguidores de él le compraron una casa. Mira, me cuenta el que era director general de la oficina de primer ministro de Menachem Begin, que le dijeron a él, primer ministro, el sillón de la oficina de recepción se va a romper, va a venir el presidente de Estados Unidos y no tenemos sillón, se cae, el sillón está viejo, está sucio. Y Menachem Begin le dice, de ninguna manera, nosotros no vamos a gastar dinero público para comprar un nuevo sillón que todavía se puede usar. ¿Sabe lo que hicieron, Maya, al final? Fueron y compraron un sillón parecido al que ya existía y Menachem Begin no se dio cuenta. Ahora tenemos a este primer ministro y a otro primer ministro que recibe regalos, habanos, champán. Para mí está mal, moralmente está mal. Este es un punto, moralmente no debería ocurrir. La pregunta es si es una violación del Código Penal. Y ahí te digo que la Fiscalía ha hecho tantos errores
que se están llevando un sopapeo, un knockout por ahora de la defensa, que es preocupante. Si tú eres un demócrata, debería preocuparte que hayan llevado a un primer ministro a juicio, no por recibir sobres de dinero como ocurrió con Ehud Olmert, por algo que no tienes pruebas sustanciales en un caso que es una innovación legal. Eso es preocupante. Gabriel, mucha gente piensa que por eso que argumentas, es necesaria la aprobación de la reforma judicial. ¿Qué opinas tú? Mira, primero que este juicio sirvió para que algunos partidos políticos le declarasen el boicot a Netanyahu. Por ejemplo, uno de los partidos que no dice nada políticamente, pero que le declaró el boicot, fue Yesh Atid, de Yair Lapid. Benny Gantz y su partido no le declaró el boicot por esto. No quieren sentarse con Netanyahu porque Netanyahu lo engañó a Benny Gantz durante la pandemia. ¿Está bien? Sí. Pero Yair Lapid le declaró el boicot por el tema del juicio. O sea que también es un problema. Cuando tú le declaras el boicot a un primer ministro y el primer ministro quiere formar gobierno, ¿qué le queda por hacer? Sentarse con Ben Gvir y demás. Cosa que, si le has leído lo que yo he escrito durante las últimas elecciones, rogué, por favor, que Ben Gvir quede afuera del gobierno y que entre Benny Gantz, que es un socio lógico para un sistema democrático, no la extrema. Ahora, ¿qué le quedaba? Si el primer ministro quiere hacer gobierno, tiene que formar con alguien gobierno, a menos que llames otra vez elecciones. Por lo tanto, yo primera cosa que te digo es que puede ser que debido al deterioro de la causa en contra de Netanyahu, Benny Gantz se termina uniendo al gobierno, cosa que sería la primera novedad. Y lo segundo es que dentro del partido de Benny Gantz está Gideon Sa'ar, y Gideon Sa'ar, la plataforma electoral de Gideon Sa'ar, que se terminó uniendo a Gantz, era igual a la reforma. O sea, Gideon Sa'ar en principio estaba a favor, y también Yair Lapid estaba a favor. Dio varios discursos donde coincide que es necesaria la reforma. Entonces, la reforma fue explicada de manera nefasta. Y además, mientras que se hacía la reforma, el gobierno coqueteaba con un montón de propuestas de ley, algunas que son ilógicas. Por ejemplo, la pena de muerte para un terrorista. May, ¿tú entiendes que si se declara la pena de muerte a un terrorista, todo el mundo se va a solidarizar con ese terrorista y todo el mundo durante semanas va a hablar de esta persona que está por ser ejecutada, fuera del tema moral judío? O sea que es una decisión nefasta. Otra, poner multas, perseguir a quien llega al cótel mal vestido, de manera no modesta. Es verdad que, o por ejemplo, cambiar la ley de retorno. Todas estas propuestas murieron en el camino. Pero mientras que el gobierno proponía estas cosas muy extremas, también proponía algo que tiene cierta lógica, y es cierta reforma del sistema judicial. Ahora, el sistema judicial, hay muchas cosas para reformar, muchas. Una es la fiscalía, que no tiene control. Lo Nadie controla la estamos viendo fiscalía. con lo que tú estás explicando. Y peor, May, la fiscalía lleva a juicio a algunos, después se demuestra que son inocentes y le acabaste la carrera política a esta persona o la vida personal. Le hicieron juicio a Jacob Neeman, salió inocente. Le hicieron juicio a un montonazo, ¿está bien? Es verdad que de vez en cuando algunos encontraron culpable como el presidente Katzab. Y por otro lado, no le hacen juicio a otros que deberían hacerle juicio también. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas que te nombré a Milchen, que le dio a Vanos y demás? No era solamente amigo de Netanyahu, era amigo de Yair Lapid. Y Yair Lapid, siendo ministro de Economía, se reunió 3 veces con Milchen para ayudarlo a extender la visa. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no llevan a juicio a Yair Lapid, que seguro hizo abuso de confianza, y llevan a Netanyahu? Tú no puedes, si es la Fiscalía y la Justicia, hacer persecuciones selectivas, llevar a juicio a unos y a otros no. Eso está mal. Un demócrata no puede permitir algo así, a menos que tú consideres que la democracia es buena si te sirve.
ideológicamente. Está mal. Si hay que se lleva a juicio, se lleva a juicio a los dos. Ahora bien, dentro de la reforma, el gobierno hizo un montón de cosas apresuradas, de manera prepotente, pero se sentaron a hablar. Entonces, si tú estás a favor del gobierno, vas a decir que la culpa la tuvo la oposición, que no quiso ceder en nada. Y si tú eres parte de la oposición, vas a decir que el gobierno es prepotente y que nunca quiso negociar. Lo importante ahora, May, es que se están empezando a aprobar ciertas cosas de manera escalonada. Lo primero que está sobre la mesa es reducir el principio de razonabilidad. Y es que los jueces no pueden anular una decisión del gobierno cuando fue tomada por el procedimiento correcto y legal, porque ellos consideran que es demasiado extremo lo que ellos han hecho y no se trata de un tema de derechos humanos. O sea, quieren reducir la capacidad de un juez de anular lo que decía el gobierno porque se le canta al juez, porque él se cree Platón y cree que él sabe más que los políticos. En este asunto, principio de razonabilidad, quieren achicar, reducir la capacidad del juez para intervenir. Ahora bien, si viene el gobierno y dice que ante cualquier violación de los derechos humanos el juez no debería intervenir, yo voy a salir a la calle a protestar también. Porque si, por ejemplo, te dicen a ti que no puedes tener hijos porque se le ocurrió al gobierno, eso es una medida extrema e irracional. Y ahí el juez debe intervenir para defender los derechos humanos del ciudadano. La pregunta es si puede intervenir ante cualquier cosa que él considere irracional. No, pues muy interesante lo que tú estás diciendo. Em, ¿Qué opinas? ¿Van a ir por un acuerdo de culpabilidad o si no se comprueba el soborno, cómo impactaría eso? Lo que pasa es que el juicio va a durar por lo menos unos cuantos años más. Si dicen que hasta el 2028. Tal cual. O sea que además el argumento de que Netanyahu, incluso por abuso de confianza, va a terminar en la cárcel, solamente lo puede decir alguien que no sabe nada de leyes, porque una persona mayor de 70 años, ¿está bien? No va a ir a la cárcel efectiva, ni mucho menos. Él va a terminar su cadencia, esta cadencia, sin que el juicio se haya terminado, y además él puede después pedir una revisión de su juicio incluso. O sea que esto va para largo. Yo creo que por la salud de nuestra sociedad deberían llegar a un acuerdo. Lo que pasa que la Fiscalía dice, especialmente el asesor judicial, dice que no va a haber ningún acuerdo si Netanyahu no se retira del poder. Y ese tipo de frases es la que enciende las alarmas a los que apoyan a Netanyahu. Porque dicen, señores, ese tipo de frases demuestra lo que dijo hoy el ex jefe de policía al-Sheikh. ¿Sabes lo que dijo? Nosotros no nos imaginamos que Netanyahu iba a salir al combate legal. Nos imaginamos, lo que quiere decir es que se imaginaban que con la emisión de la carta de acusación, Netanyahu iba a renunciar y con eso se terminaba su carrera política. Y este loco, porque no hay otra forma de definirlo, este loco en vez de renunciar, dice, yo voy a salir a juicio y les voy a ganar. Cuando él sale a juicio, empieza a surgir, porque una cosa es lo que te dice el periodista que es el portavoz de la fiscalía, Aviad Glickman, Cara o Guy Pellet, que son portavoces de la fiscalía. Ellos recibían de la fiscalía información y dicen lo que la fiscalía quería, porque les convenía ideológicamente. Una cosa es lo que dice el periodista y otra cosa es cuando vos vas a juicio y tenés que traer pruebas. Y cuando tenés que traer pruebas, ahí empiezas a quedar mal, especialmente si tienes abogados defensores como la gente. La pregunta entonces, May, es hoy. Fíjate que casi nadie habla del tema, solamente tú y yo, quizás aquí este medio y, por ejemplo, y algunos otros medios que hacen un trabajo excelente, pero el tema que empezó con bombo y platillo, May, casi la gente no habla sobre esto. ¿Y sabes por qué no habla? Porque el juicio no avanza bajo la premisa que es un corrupto.
Netanyahu tiene que terminar su papel en el gobierno por voto popular. La gente que piense que está mal recibir regalos, que no lo vote más, está bien. Está bien, él tiene que terminar por la urna, no puede terminar su cadencia por una demanda judicial y menos cuando ésta es tan endeble. Eso es lo que piensa un demócrata en serio. Si eres un demócrata en serio, tienes que defender al palestino que ha sido procesado de forma ilegal, tienes que exigir justicia igualitaria para todos y tienes que exigir que a un primer ministro de Israel, sea Netanyahu, sea Ehud Barak, sea Yair Lapid, se lo procese con pruebas contundentes. Si no, pasas a ser a alguien que es visto como alguien que hizo una persecución política para terminar la carrera de un primer ministro en una sala de acusaciones. Pues tú lo acabas de describir como un loco por haberse enfrentado. La verdad, qué fuerza de este personaje, Benjamín Netanyahu, qué fuerza tanto física, tanto moral, de enfrentarse a todo esto, de enfrentarse a tantas cosas en su contra. ¿Cómo le hace? No tengo ni idea, porque yo te hago una pregunta a ti o a la audiencia. Si a ti te llevan a juicio y te dicen renuncia a ser directora o a la carrera profesional que tengas, y la alternativa que tienes es salir a juicio y gastarte 3 millones de dólares en el juicio. Hay que pagar abogados, o sea, los mejores abogados. ¿Tú estarías dispuesta a salir a la lucha? Cuando tienes a la prensa que te acribilla, ¿lo harías? Ninguna persona cuerda, creo yo, saldría a la batalla. Ninguna persona cuerda. Lo que pasa que Netanyahu, creo yo que él no quiere terminar la historia de su vida profesional renunciando por un juicio, cuando algunos dicen, ojo, la economía de Israel ha mejorado mucho desde que está en el poder y también firmó ciertos acuerdos de paz con países de la región. Yo imagino que él no quiere ser recordado por eso y no por lo otro. O sea que, pero realmente es muy raro lo que ha ocurrido. Fíjate que Olmert renunció. Ehud Barak, cuando estaba en un proceso judicial porque él consiguió dinero de manera no legal, pero él se cayó, guardó el silencio para no autoinculparse y la fiscalía decidió no avanzar en el juicio contra él. Pero un montón de gente renunció. El ministro de Justicia del Partido Laborista, Jaime Ramón, lo acusaron de haber besado a una soldada. Fueron a buscar a la soldada, creo, a Costa Rica, y el hombre renunció a su cargo cuando él quería hacer las mismas reformas que ahora está impulsando el gobierno. A todo aquel que amenazaba el sistema, le armaban una carpetita. Eso no puede ser, porque además te transmite que la justicia es selectiva. Contra algunos sí y contra otros no. A Gal Hirsch, el que era el candidato a ser jefe de la policía, le armaron una causa que perdió la fiscalía, perdió. Ahora, ¿qué le pasó a Gal Hirsch en el momento? Renunció a su candidatura a ser jefe de la policía y se enfermó de cáncer. No puede ser. Algo así está mal. Está mal para Netanyahu y está mal para Yair Lapid y está mal para el candidato de Meretz. Está mal. Por eso te digo, Para Israel está mal. está mal tal cual, está mal para los derechos Israel es humanos. un ejemplo de democracia, Israel es un ejemplo de justicia. Tal cual, y como tenemos una justicia tan buena, lo que tenemos que hacer es preservar a los jueces como que están haciendo el juicio ahora en contra de Netanyahu, que están actuando de manera honrada y de manera profesional. Tenemos que preservar. No significa que nuestra justicia sea perfecta. Por eso te dije que gracias a este juicio he tomado una conciencia muy importante de la importancia justamente de defender cuando un palestino es llevado a juicio. Yo quiero saber hoy qué pruebas tienen. Porque si le hicieron esto al primer ministro, ¿por qué no se lo van a hacer a un palestino que no tiene 3 millones de dólares para defenderse? Claro, claro. Pues no podemos más que reconocer el valor de Netanyahu en este momento
Y estaremos muy atentos, Gabriel, a ver cómo sigue esto y cómo termina, porque la verdad es, nos abriste otro panorama acerca de todo lo que está pasando y que la gente realmente vea qué es lo que pasa tras bambalinas, que no sea solamente lo que aparece en la prensa y lo que se dice en las redes sociales, Gabriel. Somos judíos y por lo tanto nos guiamos por el principio de justicia, justicia perseguirás. Justicia, justicia, perseguirás. Realmente, ahora, en este juicio, se ve realmente qué posición ocupa cada uno. Conozco a muchas personas que no votan a Netanyahu, que dicen, esto está mal. Y personas que votan a Netanyahu que dicen, a pesar de que el juicio en su contra es endeble, yo no puedo aceptar que un primer ministro reciba ningún tipo de regalos. Eso también está mal. Muy bien. Uno es una percepción moral y otro es una percepción legal. En una corte de justicia se procesa legalmente. Moralmente, cada uno en su urna que vote en contra de Netanyahu. ¿Está bien? Claro, claro, claro. Oye, pues muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por estas aclaraciones muy importantes. May, un abrazo grande.